¿Sabías que un simple masaje de 3 minutos, un secreto de la antigua China, puede despertar tu circulación perdida y devolverte la firmeza y vitalidad de hace 20 años? Te muestro los 3 puntos exactos. ¿Sabías que existe un masaje tan simple, tan poderoso, que en solo 3 minutos puede despertar una circulación que creías perdida para siempre? Un masaje que médicos de la antigua China guardaban como secreto imperial y que hoy la ciencia moderna finalmente está confirmando. Si tienes más de 50 años y has notado que tu cuerpo ya no responde como antes, que la firmeza se ha ido apagando poco a poco, quiero que sepas algo importante. No es tu edad, es tu circulación. Y en los próximos 30 minutos voy a mostrarte exactamente cómo reactivarla. Soy el doctor Alejandro Morales y llevo 17 años ayudando a hombres como tú a recuperar lo que creían perdido. He visto a pacientes de 60, 70, incluso 80 años transformar completamente su vitalidad con este método tan simple que al principio no me lo creía ni yo mismo. Pero los resultados hablan por sí solos. Hoy voy a compartir contigo algo que cambió la vida de cientos de mis pacientes. Un masaje de 3 minutos que puedes hacer en la privacidad de tu hogar, sin medicamentos, sin efectos secundarios, sin gastar un solo peso, solo tus manos, 3 minutos de tu tiempo y el conocimiento correcto. Pero antes de revelarte este método, necesito que entiendas algo fundamental, algo que la industria farmacéutica no quiere que sepas, algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre tu propia salud. Déjame hacerte una pregunta honesta. Cuando te levantas por las mañanas, ¿sientes esa pesadez en las piernas? ¿Esas manos frías incluso en días calurosos? ¿Esa sensación de que tu cuerpo se mueve más lento, como si la sangre no llegara a donde debería llegar? No estás solo. El 87% de los hombres mayores de 50 años experimentan algún grado de deterioro circulatorio. Y aquí está el problema. La mayoría cree que es normal, que es parte de envejecer, que no hay nada que hacer, pero eso es completamente falso. Tu circulación es como un sistema de carreteras en tu cuerpo. Imagina que tienes miles de kilómetros de autopistas, avenidas y calles por donde viaja la sangre, llevando oxígeno, nutrientes, hormonas. Cuando eres joven, esas carreteras están despejadas, el tráfico fluye perfecto. Pero con los años, empiezan a acumularse obstáculos. Placa arterial, inflamación, tensión muscular. Es como si poco a poco fueran cerrando carriles en esas autopistas. ¿Y qué pasa cuando el tráfico se vuelve lento? Todo se afecta. Tu energía baja porque las células no reciben suficiente oxígeno. Tu firmeza disminuye porque la sangre no llega con la fuerza necesaria a los tejidos. Tu deseo se apaga porque las hormonas no circulan como deberían. Incluso tu mente se nubla, porque tu cerebro necesita 20% de toda tu circulación para funcionar bien. Pero aquí está la parte esperanzadora, la parte que quiero que grabes en tu mente. Esas carreteras se pueden despejar. Esos carriles se pueden abrir de nuevo, y no necesitas cirugía ni medicamentos costosos para hacerlo. Quiero contarte sobre Roberto. Llegó a mi consultorio hace 2 años, con 63 años recién cumplidos. Se sentó frente a mí con esa mirada que he visto cientos de veces, una mezcla de vergüenza, frustración y resignación. Me dijo: «Doctor, mi esposa y yo llevamos 35 años juntos. Ella es la mujer de mi vida. Pero hace 3 años que nuestra intimidad prácticamente desapareció. He probado pastillas, he ido con otros doctores, he gastado miles de pesos. Nada funciona. Y lo peor es que me siento menos hombre cada día que pasa. Le hice un examen completo, su corazón estaba bien, sus niveles hormonales dentro de lo normal para su edad, no había ninguna enfermedad grave. Pero cuando revisé su circulación periférica, ahí estaba el problema. Sus extremidades estaban frías, su pulso débil en ciertas zonas, su presión arterial irregular. Le expliqué algo que cambió su perspectiva completamente. Roberto, tu problema no está en tu deseo. No está en tu mente, está en tus vasos sanguíneos. Tu cuerpo quiere responder, pero la sangre simplemente no está llegando a donde necesita llegar. Es como tener un carro con el tanque lleno, pero con las mangueras de gasolina tapadas. Vi cómo sus ojos se iluminaron. Por primera vez en años, alguien le estaba dando una explicación que tenía sentido, una explicación que no lo hacía sentir defectuoso o acabado. Le enseñé el masaje. Ese masaje de 3 minutos que hoy voy a compartir contigo. Le dije: Roberto, quiero que hagas esto todas las mañanas durante 30 días. Solo 3 minutos. Y lleva un registro de cómo te sientes.
¿Sabes qué pasó? A las 2 semanas, Roberto me llamó emocionado. Doctor, no sé si es psicológico o qué, pero me siento diferente. Tengo más energía. Mis manos ya no están tan frías. Y anoche, bueno, pasó algo que no pasaba en mucho tiempo. Al mes, cuando volvió a consulta, era otro hombre. Literalmente. Su postura era diferente, su mirada tenía brillo. Me dijo, doctor, usted me devolvió mi vida. Mi esposa no puede creer el cambio. Y yo tampoco. Pero lo más importante no fue solo la mejora en su intimidad. Roberto empezó a dormir mejor. Su presión arterial se estabilizó, bajó 5 kilos sin hacer dieta. Su médico general quedó sorprendido con sus análisis de sangre. Todo porque desbloqueó su circulación. Y Roberto no es un caso aislado. He visto esta transformación en cientos de pacientes. Hombres que creían que su mejor época había quedado atrás, descubriendo que solo necesitaban reactivar lo que siempre estuvo ahí. Ahora déjame explicarte la ciencia detrás de este método, porque no es magia, es fisiología pura. Tu cuerpo tiene 3 tipos de circulación. La arterial, que lleva sangre rica en oxígeno desde el corazón. La venosa, que devuelve la sangre al corazón. Y la linfática, que limpia toxinas y desechos. Cuando estas 3 trabajan en armonía, tu cuerpo funciona como una máquina perfecta. Pero hay ciertos puntos en tu cuerpo, puntos específicos que los médicos chinos identificaron hace más de 2000 años, donde estas 3 circulaciones se cruzan. Son como intersecciones principales en esa red de carreteras que te mencioné. Si estimulas estos puntos correctamente, es como poner policías de tránsito en las intersecciones más importantes. Todo empieza a fluir mejor. La medicina moderna ahora entiende por qué funciona. Estos puntos están llenos de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos superficiales. Cuando los masajeas con la presión correcta, activas algo llamado vasodilatación refleja. Es decir, tus vasos sanguíneos se expanden, no solo en ese punto, sino en toda la región conectada. Además, el masaje estimula la liberación de óxido nítrico. Esta molécula es fundamental para tu circulación y tu firmeza. De hecho, las pastillas azules que todos conocen funcionan aumentando el óxido nítrico, pero tu cuerpo puede producirlo naturalmente si sabes cómo estimularlo. Y hay más. Este masaje también activa tu sistema nervioso parasimpático. Este es el sistema que te relaja, que baja tu estrés, que le dice a tu cuerpo que estás seguro y puede funcionar normalmente. Porque aquí está algo que muchos no saben. El estrés crónico es uno de los mayores enemigos de tu circulación. Cuando estás estresado, tus vasos sanguíneos se contraen. Es una respuesta de supervivencia. Pero si vives en estrés constante, tus vasos nunca se relajan completamente. Este masaje rompe ese ciclo. En solo 3 minutos le das a tu cuerpo la señal de que puede relajarse, expandirse, circular libremente. Ahora sí, vamos a lo práctico. Te voy a revelar los 3 puntos exactos que necesitas masajear. Estos no son puntos aleatorios. Son puntos que he verificado personalmente en mi práctica clínica, que tienen respaldo en estudios científicos y que han transformado la vida de mis pacientes. Pero antes de darte las ubicaciones exactas, quiero que entiendas algo crucial. La efectividad de este masaje no está solo en los puntos, sino en cómo los tocas. La presión correcta, el tiempo correcto, la secuencia correcta. Todo importa. El primer punto es el portal de la vitalidad. Los médicos chinos lo llamaban Guan Yuan, que significa puerta de la fuente original. Está ubicado exactamente 4 dedos por debajo de tu ombligo, en la línea media de tu abdomen. Si colocas tu mano abierta justo debajo del ombligo, con el meñique tocando el borde inferior, tu dedo índice estará marcando este punto. ¿Por qué es tan poderoso este punto? Porque está directamente sobre tu vejiga y muy cerca de tu próstata. Está rodeado de una red increíble de vasos sanguíneos y nervios que conectan con toda tu zona pélvica. Cuando estimulas este punto correctamente, estás activando la circulación hacia tus órganos reproductivos, tu vejiga, tus intestinos bajos. Pero hay más. Este punto también está conectado con tu sistema endocrino. Estudios recientes de la Universidad de Beijing demostraron que la estimulación de esta zona aumenta la producción de óxido nítrico en un 32%. Y como te dije antes, el óxido nítrico es fundamental para tu firmeza y tu circulación. Pacientes míos me han reportado que después de masajear este punto regularmente, no solo mejora su función sexual, sino también su control urinario. Esa urgencia de ir al baño en la noche disminuye. Esa sensación de no vaciar completamente la vejiga desaparece.
Todo porque la circulación en esa zona se reactiva. El segundo punto es el despertar del dragón. Este punto los antiguos lo llamaban Ming Men, que significa puerta de la vida. Está en tu espalda baja, exactamente a la altura de tu ombligo, pero del lado posterior, entre la segunda y tercera vértebra lumbar. Si te tocas la espalda baja y encuentras el punto más profundo de tu curva lumbar, ahí está. Este punto es crítico porque está directamente sobre tus riñones y tus glándulas suprarrenales. Estas glándulas pequeñitas, del tamaño de una nuez, son las que producen testosterona, cortisol, adrenalina. Son como las fábricas hormonales de tu cuerpo. Cuando masajeas este punto, estás estimulando directamente estas glándulas, estás mejorando su circulación, su oxigenación, y cuando tus glándulas suprarrenales funcionan bien, todo tu sistema hormonal mejora. He tenido pacientes que me dicen, doctor, desde que masajeo este punto, duermo mejor. Me despierto con más energía. Mi deseo sexual regresó y tiene todo el sentido, porque este punto regula tu eje hormonal completo. Además, este punto está conectado con tu sistema nervioso autónomo. Cuando lo estimulas, activas tu sistema parasimpático, ese que te relaja y permite que tu cuerpo funcione óptimamente. Muchos hombres viven en un estado de estrés crónico sin darse cuenta. Su sistema nervioso simpático está siempre activado, como si estuvieran en peligro constante. Y en ese estado, la circulación se contrae, las hormonas se desregulan, todo funciona mal. Este punto rompe ese patrón. Le dice a tu cuerpo, estás seguro, puedes relajarte, puedes funcionar normalmente. Y el tercer punto es el ancla de la tierra. Los antiguos lo llamaban Susan Lee, que significa 3 millas a pie, porque decían que si lo masajeabas, podías caminar 3 millas más sin cansarte. Está en tu pierna, 4 dedos por debajo de tu rodilla, justo al lado de tu espinilla, en el músculo de la pantorrilla. Para encontrarlo exactamente, siéntate y coloca tu mano sobre tu rodilla, con los dedos apuntando hacia abajo. Tu dedo anular debería caer naturalmente sobre este punto. Lo vas a reconocer porque cuando lo presiones, va a sentirse sensible, casi como un punto de tensión. Este punto es el maestro de tu circulación periférica. Está sobre el meridiano del estómago, que en medicina china controla toda tu digestión y tu energía vital. Pero más importante para nosotros, está en una zona llena de vasos sanguíneos y nervios que conectan con todo tu sistema circulatorio inferior. Cuando masajeas este punto, estás activando la circulación en tus piernas, tu pelvis, tus órganos reproductivos. Estás ayudando a que la sangre que se estanca en tus extremidades inferiores regrese al corazón y se oxigene. Estás mejorando el retorno venoso. Y aquí está algo fascinante. Este punto también afecta tu sistema digestivo. Muchos de mis pacientes con problemas de firmeza también tienen problemas digestivos, estreñimiento, inflamación, mala absorción de nutrientes. Y todo está conectado. Cuando tu digestión mejora, tu energía mejora. Cuando absorbes mejor los nutrientes, produces mejor las hormonas. Todo es un sistema integrado. Estudios en Japón demostraron que la estimulación de este punto aumenta la motilidad intestinal y mejora la absorción de zinc y magnesio, 2 minerales fundamentales para la producción de testosterona. Ahora que conoces los 3 puntos, déjame darte la secuencia exacta, porque el orden importa. No es lo mismo empezar por un punto que por otro. Esta secuencia está diseñada para crear una cascada de activación circulatoria en tu cuerpo. Vas a empezar siempre por el punto 3, el ancla de la tierra, en tu pierna. ¿Por qué? Porque estás activando primero tu circulación periférica. Estás diciéndole a tu cuerpo, vamos a mover la sangre desde las extremidades hacia el centro. Luego, vas al punto 2, el despertar del dragón, en tu espalda baja. Aquí estás activando tu sistema hormonal y tu sistema nervioso. Estás preparando a tu cuerpo para recibir mejor circulación en la zona central. Y finalmente terminas con el punto 1, el portal de la vitalidad en tu abdomen bajo. Aquí es donde sella Dosu todo, donde diriges toda esa circulación activada hacia tus órganos reproductivos y tu zona pélvica. Es como preparar el terreno antes de plantar. Primero afloja la tierra, luego la nutres y finalmente plantas la semilla. Cada paso prepara el siguiente. Para cada punto vas a usar la técnica de presión circular. Coloca tu dedo índice y medio juntos sobre el punto. Aplica presión firme pero no dolorosa. Debe sentirse como una presión profunda, reconfortante. Si duele, estás presionando demasiado fuerte. Vas a hacer círculos pequeños del tamaño de una moneda
en sentido de las manecillas del reloj, 36 círculos en cada punto. ¿Por qué 36? Porque en medicina china, 36 es el número de la completitud del ciclo completo. Y curiosamente, estudios modernos muestran que 30 segundos de estimulación es el tiempo óptimo para activar la respuesta vasodilatadora. Mientras haces los círculos, respira profundo y lento. Inhala por la nariz contando hasta 4, sostén contando hasta 2, exhala por la boca contando hasta 6. Esta respiración activa tu sistema parasimpático y potencia el efecto del masaje. En total, con los 3 puntos te va a tomar exactamente 3 minutos. 1 minuto por punto. 3 minutos que pueden cambiar tu día, tu semana, tu vida. El mejor momento para hacer este masaje es por la mañana, apenas te despiertes, antes de levantarte de la cama. Tu cuerpo está relajado, tu mente está tranquila, no has activado todavía el estrés del día. Es el momento perfecto para darle a tu cuerpo esta señal de activación. Pero si las mañanas son complicadas para ti, puedes hacerlo en la noche, antes de dormir. De hecho, muchos de mis pacientes prefieren hacerlo en la noche porque les ayuda a dormir mejor y se despiertan con más energía. Lo importante es la consistencia. No es un masaje que haces una vez y esperas milagros. Es un hábito que construyes, como lavarte los dientes o tomar agua. 3 minutos diarios durante 30 días. Eso es todo lo que necesitas para empezar a ver resultados. Los primeros cambios los vas a notar en la primera semana. Más energía, mejor sueño, manos y pies menos fríos. A las 2 semanas vas a notar cambios en tu deseo y tu respuesta sexual. Al mes, la transformación va a ser evidente no solo para ti, sino para las personas a tu alrededor. Antes de que empieces con este masaje, necesito advertirte sobre los errores más comunes que veo en mis pacientes. Errores que no solo reducen la efectividad del método, sino que pueden incluso causar frustración y hacer que abandones antes de ver resultados. El primer error es presionar demasiado fuerte. Muchos hombres piensan que entre más fuerte presionen, mejor va a funcionar. Es completamente falso. De hecho, es contraproducente. Cuando presionas demasiado fuerte, tus músculos se tensan como mecanismo de defensa. Y cuando tus músculos se tensan, tus vasos sanguíneos se contraen. Estás logrando exactamente lo opuesto de lo que buscas. La presión correcta debe sentirse firme pero cómoda. Como cuando alguien te da un masaje en los hombros y encuentran ese punto perfecto entre placentero y efectivo. Si sientes dolor, si tus músculos se ponen rígidos, estás presionando demasiado. Tuve un paciente, Héctor, que vino a verme después de 2 semanas de hacer el masaje sin resultados. Cuando le pedí que me mostrara cómo lo hacía, vi que estaba presionando con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos. Le dije, Héctor, no estás en una pelea con tu cuerpo, estás invitándolo a relajarse, reduce la presión a la mitad. Cuando lo hizo correctamente, en 1 semana empezó a notar cambios. El segundo error es hacerlo con prisa. Vivimos en una cultura de inmediatez, queremos resultados ayer. Y sé que 3 minutos suenan como poco tiempo, pero necesitas esos 3 minutos completos, no 2 minutos apurados. No 30 segundos en cada punto mientras revisas el celular con la otra mano. Este masaje funciona porque le das a tu cuerpo el tiempo de responder. La vasodilatación no es instantánea. Tus nervios necesitan esos 30 segundos para enviar las señales correctas. Tu sistema parasimpático necesita ese tiempo para activarse. Cuando haces el masaje con prisa, con la mente en otras cosas, estás perdiendo el 50% de los beneficios. Porque no solo es el estímulo físico, es también el estado mental de relajación y presencia. Piénsalo así. Estos 3 minutos son tu inversión diaria en tu salud, en tu vitalidad, en tu relación. ¿No vale la pena darles tu atención completa? Apaga el celular, cierra la puerta, respira. Estos 3 minutos son solo tuyos. El tercer error es esperar resultados inmediatos. Este es quizás el error más común y el más frustrante. Hombres que hacen el masaje 2 o 3 días y esperan despertar con la vitalidad de sus 20 años. Y cuando no pasa, se rinden. Déjame ser claro contigo. Tu circulación no se deterioró en 3 días. Se fue deteriorando lentamente, durante años, tal vez décadas. No vas a revertir ese proceso en 1 semana, pero sí vas a empezar a revertirlo. Los primeros cambios son sutiles. Tal vez notes que tus manos están menos frías, que duermes un poco mejor, que tienes un poco más de energía por la tarde. Estos son signos de que tu circulación está mejorando. Son las raíces creciendo bajo tierra antes de que veas el árbol.
La mayoría de mis pacientes reportan cambios significativos entre la segunda y tercera semana, pero los cambios profundos, los que realmente transforman tu vida, esos vienen con la consistencia de meses, porque estás literalmente reconstruyendo tu sistema circulatorio. Roberto, el paciente que te mencioné antes, me dijo algo muy sabio en su tercera consulta. Doctor, me di cuenta de que este masaje no es una pastilla, es un entrenamiento, como ir al gimnasio. Los primeros días no ves músculos, pero sabes que algo está pasando dentro. Y si sigues, los resultados llegan. El cuarto error es hacerlo solo cuando te acuerdas. La consistencia es absolutamente crítica. No puedes hacer el masaje 3 días seguidos, luego olvidarte por una semana, luego hacerlo 2 días más. Tu cuerpo necesita esa señal diaria. Necesita ese recordatorio constante de que debe mantener la circulación activa. Piensa en tu circulación como un músculo. Si vas al gimnasio una vez al mes, no vas a desarrollar fuerza. Pero si vas todos los días, aunque sea por poco tiempo, tu cuerpo se adapta, se fortalece, cambia. Lo mismo pasa con este masaje. Cuando lo haces todos los días, tu cuerpo empieza a anticiparlo. Tu sistema nervioso aprende el patrón. Tus vasos sanguíneos se vuelven más responsivos. Es como entrenar a tu circulación para que funcione mejor. Mi recomendación es que lo ancles a un hábito que ya tienes. Por ejemplo, después de lavarte los dientes en la mañana, o antes de tu café, o justo antes de acostarte. Cuando lo conectas con algo que ya haces automáticamente, es mucho más fácil mantener la consistencia. El quinto error es no escuchar a tu cuerpo. Cada cuerpo es diferente. Algunos hombres van a sentir los puntos muy sensibles al principio, otros casi no van a sentir nada. Algunos van a notar cambios en días, otros van a necesitar semanas. Y todo está bien. El error es compararte con otros o seguir las instrucciones de forma robótica sin prestar atención a lo que tu cuerpo te está diciendo. Si un punto está muy sensible, tal vez necesitas presionar más suave ahí. Si no sientes nada en un punto, tal vez necesitas ajustar ligeramente la ubicación o aumentar un poco la presión. Tu cuerpo te va a guiar si lo escuchas. Esa sensación de, aquí es cuando encuentras el punto correcto. Esa sensación de relajación que viene cuando lo estás haciendo bien. Esa energía que sientes después de una sesión efectiva. Aprende a reconocer estas señales. Este masaje no es algo que te hago yo o que te hace alguien más. Es algo que tú le haces a tu propio cuerpo. Y nadie conoce tu cuerpo mejor que tú. Ahora quiero compartir contigo algunos potenciadores. Cosas que puedes hacer además del masaje para multiplicar sus efectos. No son obligatorias, pero si realmente quieres maximizar tus resultados, presta atención. Tu sangre es 70% agua. Si estás deshidratado, tu sangre se vuelve más espesa, más difícil de circular. Es como intentar bombear miel en lugar de agua. Tu corazón tiene que trabajar más, tus vasos sanguíneos tienen más resistencia, todo se vuelve más difícil. La mayoría de los hombres mayores de 50 están crónicamente deshidratados sin saberlo, porque con la edad perdemos sensibilidad a la sed. Ya no sentimos esa urgencia de tomar agua. Y poco a poco, nuestro cuerpo se acostumbra a funcionar en un estado de deshidratación leve pero constante. Mi recomendación, 2 litros de agua al día. No café, no refrescos, no jugos, agua pura. Y especialmente importante, un vaso de agua tibia 30 minutos antes de hacer tu masaje. Esto prepara tu sistema circulatorio, hace que tu sangre fluya mejor, potencia los efectos del masaje. He visto pacientes que solo con mejorar su hidratación ya notan diferencias en su energía y su firmeza. Imagina cuando lo combinas con el masaje. No te voy a decir que tienes que ir al gimnasio 2 horas diarias, pero tu cuerpo necesita movimiento. Fue diseñado para moverse. Y cuando te mueves, tu circulación se activa naturalmente. Lo mínimo que necesitas, 30 minutos de caminata diaria. No tiene que ser intenso, no tienes que sudar como si estuvieras en una maratón. Solo caminar a paso moderado, donde puedas mantener una conversación, pero sientas que estás haciendo un esfuerzo ligero. ¿Por qué funciona tan bien la caminata? Porque cuando caminas, los músculos de tus piernas actúan como bombas secundarias. Cada vez que contraes los músculos de la pantorrilla, estás empujando sangre de regreso al corazón. Estás ayudando a tu circulación venosa, esa que muchas veces se vuelve perezosa con la edad. Y aquí está lo interesante. Si haces tu caminata después del masaje, los efectos se multiplican, porque ya activaste tu circulación con el masaje y ahora la estás manteniendo activa con el movimiento. Es como encender el motor y luego acelerar. Uno de mis pacientes, Fernando,
de 68 años, me dijo: «Doctor, yo hacía el masaje religiosamente, pero los resultados eran lentos. Cuando empecé a caminar 30 minutos después del masaje, todo cambió. En 2 semanas, noté lo que no había notado en un mes. Hay ciertos alimentos que son como gasolina premium para tu circulación. Y hay otros que son como arena en el motor. Si quieres potenciar los efectos del masaje, necesitas darle a tu cuerpo los nutrientes correctos. Los 3 nutrientes más importantes para tu circulación: óxido nítrico, omega 3 y antioxidantes. El óxido nítrico lo puedes obtener de alimentos ricos en nitratos naturales: betabel, espinacas, arúgula, apio. Estos alimentos le dan a tu cuerpo la materia prima para producir óxido nítrico, esa molécula mágica que expande tus vasos sanguíneos. Los omega 3 los encuentras en pescados grasos como salmón, sardinas, atún. También en nueces y semillas de chía. Los omega 3 reducen la inflamación en tus vasos sanguíneos, los hacen más flexibles, mejoran el flujo. Los antioxidantes los obtienes de frutas y verduras de colores intensos: arándanos, granadas, uvas rojas, jitomates. Estos protegen tus vasos sanguíneos del daño oxidativo, mantienen tus arterias limpias y flexibles. No necesitas una dieta perfecta, pero si puedes incluir estos alimentos regularmente, vas a notar la diferencia. Tu cuerpo va a responder mejor al masaje porque le estás dando las herramientas que necesita para reconstruir tu sistema circulatorio. Aquí está algo que muchos no saben. Tu cuerpo hace la mayor parte de su reparación circulatoria mientras duermes. Durante el sueño profundo, tus vasos sanguíneos se relajan completamente, se limpian, se reparan. Es como el mantenimiento nocturno de esas carreteras que te mencioné. Si no estás durmiendo bien, si te despiertas varias veces en la noche, si duermes menos de 6 horas, estás saboteando tu propia recuperación. No importa qué tan bien hagas el masaje, tu cuerpo no va a poder aprovechar completamente los beneficios. La buena noticia es que el masaje mismo mejora tu sueño. Muchos de mis pacientes me reportan que desde que empezaron el masaje nocturno, duermen más profundo y se despiertan más descansados. Es un círculo virtuoso. El masaje mejora tu sueño, y el mejor sueño potencia los efectos del masaje. Algunos consejos para mejorar tu sueño: apaga las pantallas 1 hora antes de dormir, mantén tu cuarto fresco y oscuro, evita comidas pesadas 3 horas antes de acostarte, y por supuesto, haz tu masaje de 3 minutos justo antes de dormir. Ya te mencioné que el estrés es uno de los mayores enemigos de tu circulación. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera cortisol y adrenalina. Estas hormonas contraen tus vasos sanguíneos, aumentan tu presión arterial, reducen tu producción de testosterona. Es como intentar manejar con el freno de mano puesto. El masaje ayuda a reducir el estrés, pero si vives en estrés crónico constante, necesitas más herramientas: respiración profunda, meditación, tiempo en la naturaleza, hobbies que disfrutes. No son lujos, son necesidades para tu salud circulatoria. Tuve un paciente, Arturo, que era ejecutivo de alto nivel. Trabajaba 12 horas diarias, vivía pegado al celular, dormía 5 horas. Hacía el masaje religiosamente, pero los resultados eran mínimos. Cuando finalmente aceptó tomar vacaciones y desconectarse por 2 semanas, todo cambió. Me llamó desde la playa. Doctor, no sé si es el descanso o qué, pero siento que mi cuerpo despertó. El masaje ahora funciona como usted dijo que funcionaría. Le expliqué: Arturo, tu cuerpo siempre quiso responder, pero estaba en modo de supervivencia constante. Ahora que le diste permiso de relajarse, puede hacer lo que el masaje le está pidiendo que haga. Quiero ser completamente transparente contigo sobre qué puedes esperar en tu viaje con este masaje, porque la claridad elimina la ansiedad. Cuando sabes qué es normal, qué es esperado, no te frustras ni abandonas prematuramente. La primera semana es el despertar. Los primeros 7 días son de adaptación. Tu cuerpo está conociendo este nuevo estímulo, está aprendiendo a responder. No esperes transformaciones dramáticas todavía, pero sí vas a notar señales sutiles de que algo está cambiando. Lo más común que reportan mis pacientes en la primera semana: mejor calidad de sueño. Muchos me dicen que duermen más profundo, que se despiertan menos veces en la noche. Esto tiene sentido porque el masaje activa tu sistema parasimpático, ese que te relaja y permite el descanso reparador. También vas a notar que tus extremidades están menos frías. Especialmente si eres de los que siempre tienen las manos y pies helados, vas a sentir más calor circulando. Esto es señal directa de que tu circulación periférica está mejorando.
Algunos hombres reportan más energía durante el día. No es una explosión de energía, sino una sensación más estable, menos altibajos, como si tu cuerpo estuviera funcionando con más eficiencia. Y aquí está algo importante. Tal vez notes que el punto del abdomen bajo, ese portal de la vitalidad, está muy sensible los primeros días. Esto es completamente normal. Significa que hay tensión acumulada ahí, que la circulación ha estado bloqueada. Conforme sigas masajeando, esa sensibilidad va a disminuir. Es señal de que estás desbloqueando. En la semana 2 viene la activación. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Tu cuerpo ya se adaptó al estímulo. Ahora está respondiendo de forma más activa. La mayoría de mis pacientes reportan en la segunda semana aumento en el deseo sexual. No necesariamente en la firmeza todavía, pero sí en las ganas. Empiezas a pensar más en intimidad, empiezas a sentir ese impulso que tal vez llevabas años sin sentir. Esto pasa porque tu sistema hormonal está respondiendo. Recuerda que uno de los puntos, el despertar del dragón, estimula directamente tus glándulas suprarrenales. Después de 2 semanas de estimulación diaria, estas glándulas empiezan a producir más testosterona, más DHEA, más de las hormonas que alimentan tu deseo. También en esta semana muchos hombres notan mejoras en su digestión. Menos inflamación abdominal, evacuaciones más regulares, menos gases. Todo esto está conectado. Cuando tu circulación mejora, tu sistema digestivo funciona mejor. Y cuando tu digestión mejora, absorbes mejor los nutrientes que necesitas para producir hormonas. Otro cambio común: mejor estado de ánimo. Menos irritabilidad, más paciencia, más optimismo. Esto no es psicológico, es fisiológico. Cuando tu circulación mejora, tu cerebro recibe más oxígeno. Cuando tus hormonas se balancean, tu estado emocional se estabiliza. Carlos, uno de mis pacientes, me dijo en su seguimiento de 2 semanas: «Doctor, mi esposa me preguntó si estaba tomando algo nuevo. Me dijo que me nota diferente, más presente, más alegre, y lo único que he hecho es su masaje». La tercera semana es la transformación. Esta es la semana donde la mayoría de los hombres tienen su momento de «wow, esto realmente funciona», porque aquí es donde los cambios se vuelven innegables. Lo más reportado en la tercera semana: mejora significativa en la firmeza. No solo el deseo, sino la capacidad de responder. Erecciones más consistentes, más duraderas, más naturales, sin necesidad de pastilla, ya sé, sin necesidad de pensar demasiado. Tu cuerpo simplemente responde como debería. ¿Por qué pasa esto en la tercera semana? Porque tus vasos sanguíneos han tenido tiempo de adaptarse. La vasodilatación, que al principio era temporal, ahora está volviéndose más permanente. Tus arterias están más limpias, más flexibles. Tu producción de óxido nítrico está optimizada. También en esta semana muchos hombres notan cambios físicos visibles. Menos hinchazón en el abdomen, mejor tono muscular. Algunos incluso pierden peso sin cambiar su dieta. Esto pasa porque cuando tu circulación mejora, tu metabolismo se activa. Tu cuerpo empieza a quemar grasa de forma más eficiente. Otro cambio importante: mejor control urinario. Esas urgencias de ir al baño en la noche disminuyen. Esa sensación de no vaciar completamente la vejiga desaparece. Esto es señal de que la circulación en tu zona pélvica está mucho mejor, que tu próstata está menos inflamada. Miguel, 62 años, me escribió en su tercera semana: «Doctor, anoche pasó algo que no pasaba en 5 años, y fue completamente natural, sin forzar nada. Mi esposa y yo lloramos de felicidad. Pensábamos que esa parte de nuestra vida había terminado. Finalmente, en la semana 4, viene la consolidación. Al mes de práctica consistente, los cambios ya no son novedad, son tu nueva normalidad». Y aquí es donde muchos hombres me dicen: «Doctor, ya no puedo imaginar no hacer este masaje. Se volvió tan parte de mi rutina como respirar». En la 4ª semana, los beneficios se estabilizan y se profundizan. Tu energía es consistente durante todo el día. Tu deseo sexual es regular y natural. Tu firmeza es confiable. Tu sueño es reparador. Tu estado de ánimo es estable. Pero hay algo más profundo que pasa en esta semana. Algo que va más allá de lo físico. Mis pacientes me hablan de un cambio en su confianza, en cómo se sienten consigo mismos. Me dicen: «Doctor, me siento hombre de nuevo, no solo en lo sexual, sino en todo. Me siento capaz, fuerte, presente, y esto tiene sentido, porque cuando tu cuerpo funciona bien, cuando te sientes vital y capaz,
Tu psicología cambia. Ya no te ves como alguien en declive. Te ves como alguien en su mejor momento, con experiencia, sabiduría y ahora también con vitalidad. También en esta semana muchos hombres reportan mejoras en sus relaciones, no solo con su pareja, sino con sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, porque cuando te sientes bien contigo mismo, irradias esa energía. Las personas quieren estar cerca de ti. Roberto, el paciente que te mencioné al principio, me dijo en su consulta del mes: «Doctor, esto cambió mi matrimonio. No solo volvió la intimidad física, volvió la intimidad emocional. Mi esposa me dice que recuperó al hombre del que se enamoró. Y yo siento que recuperé mi vida». Después del primer mes, la pregunta que todos hacen es: ¿sigo haciendo el masaje? Y la respuesta es: absolutamente sí. Pero ahora ya no es un tratamiento, es mantenimiento. Es como lavarte los dientes, no dejas de hacerlo porque tus dientes estén limpios hoy. Muchos de mis pacientes llevan años haciendo este masaje diariamente y me dicen que cada año se sienten mejor, que su vitalidad no solo se mantiene, sino que mejora, que mientras sus amigos de la misma edad van deteriorándose, ellos van fortaleciéndose. Porque aquí está la verdad que la industria médica no quiere que sepas. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de regenerarse si le das las herramientas correctas. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo llevas con problemas circulatorios. Tu cuerpo quiere sanar, solo necesita la señal correcta. Este masaje es esa señal. 3 minutos diarios diciéndole a tu cuerpo: está bien circular, está bien funcionar, está bien estar vital y fuerte. Déjame anticipar las preguntas que sé que tienes en tu mente. Porque en mis 17 años de práctica, he escuchado estas preguntas cientos de veces. ¿Puedo hacer el masaje más de una vez al día? Sí, puedes. De hecho, algunos de mis pacientes con problemas circulatorios más severos lo hacen 2 veces al día. Una en la mañana y otra en la noche. Pero no es necesario para la mayoría. 3 minutos una vez al día es suficiente para ver resultados excelentes. Si decides hacerlo 2 veces, asegúrate de espaciar las sesiones al menos 8 horas y escucha a tu cuerpo. Si sientes que los puntos están muy sensibles, tal vez es señal de que una vez al día es suficiente para ti. ¿Qué pasa si me salto un día? No pasa nada, la vida pasa. Hay días complicados, lo importante es retomar al día siguiente. No te castigues, no sientas que perdiste todo el progreso. Tu cuerpo tiene memoria. Un día sin masaje no borra 3 semanas de trabajo consistente. Pero trata de que sean excepciones, no la regla, porque la magia está en la consistencia. Es mejor hacer el masaje imperfectamente todos los días que perfectamente solo cuando te acuerdas. ¿Puedo hacerlo si tengo problemas de próstata? Esta es una pregunta importante. Si tienes prostatitis aguda, infección activa, o acabas de tener una cirugía de próstata, consulta con tu médico antes de empezar. En esos casos necesitas luz verde médica. Pero si tienes hiperplasia prostática benigna, ese agrandamiento común de la próstata que afecta a la mayoría de los hombres mayores, este masaje puede ser muy beneficioso. De hecho, muchos de mis pacientes reportan mejora en sus síntomas urinarios después de unas semanas de práctica. La razón es que el masaje mejora la circulación en la zona pélvica, reduce la inflamación, ayuda a drenar la congestión. Todo esto beneficia a la próstata. ¿Funciona si ya estoy tomando medicamentos para la presión o el corazón? Sí, funciona. Y de hecho, muchos de mis pacientes que toman medicamentos cardiovasculares notan que sus números mejoran después de unas semanas de masaje. Algunos incluso han podido reducir sus dosis bajo supervisión médica. Pero aquí está lo importante: no dejes tus medicamentos sin consultar con tu médico. Este masaje complementa tu tratamiento, no lo reemplaza. Trabaja en conjunto con tus medicamentos para darte mejores resultados y siempre informa a tu médico que estás haciendo este masaje. Un buen doctor va a estar feliz de que estés tomando un rol activo en tu salud. ¿Qué pasa si tengo diabetes? La diabetes afecta tu circulación, es cierto, pero eso hace este masaje aún más importante para ti, porque uno de los mayores problemas de la diabetes es el daño circulatorio que causa. Este masaje puede ayudar a contrarrestar ese daño. Muchos de mis pacientes diabéticos reportan mejor control de su glucosa después de empezar el masaje. Esto tiene sentido porque cuando tu circulación mejora, tu cuerpo usa la insulina de forma más eficiente. Tus células reciben mejor la glucosa. Pero igual que con los medicamentos cardiovasculares, no dejes tu tratamiento para diabetes. Usa el masaje como complemento y monitorea tus niveles de glucosa regularmente.
Tal vez notes que necesitas ajustar tus dosis, siempre bajo supervisión médica. ¿Puedo enseñarle este masaje a mi pareja para que me lo haga? Absolutamente. De hecho, algunos de mis pacientes prefieren que su pareja les haga el masaje. Puede ser una experiencia de conexión muy bonita, un momento de intimidad y cuidado mutuo. Si decides hacerlo así, asegúrate de enseñarle bien a tu pareja la ubicación exacta de los puntos y la presión correcta. Tal vez las primeras veces lo hagan juntos, con tu guía, hasta que ella domine la técnica. Pero también está bien si prefieres hacerlo tú mismo. Hay algo poderoso en tomar control de tu propia salud, en ser tú quien activa tu propia vitalidad. Quiero cerrar este video compartiendo contigo 3 historias completas. 3 hombres que llegaron a mi consultorio en situaciones diferentes pero con el mismo dolor, la sensación de que su vitalidad se había ido para siempre. Y cómo este masaje de 3 minutos cambió no solo su salud, sino su vida entera. La historia de Jorge, el hombre que recuperó su matrimonio. Jorge tenía 57 años cuando su esposa, María, lo convenció de venir a verme. Él no quería. Me dijo después que sentía vergüenza, que pensaba que era una pérdida de tiempo, que su problema no tenía solución. Llevaban 40 años casados, 40 años de historia, de hijos, de nietos, de vida compartida, pero los últimos 4 años habían sido diferentes. La intimidad había desaparecido completamente, no por falta de amor, no por falta de atracción, sino porque el cuerpo de Jorge simplemente no respondía. Me contó que había probado las pastillas azules, funcionaban a veces, pero los efectos secundarios eran terribles. Dolores de cabeza que duraban días, problemas digestivos. Y lo peor, esa sensación de que necesitaba una muleta química para ser hombre. Dejó las pastillas, y con ellas dejó de intentar. Se resignó. Pensó que esa parte de su vida había terminado, que a los 57 años era normal ya no tener vida sexual. Pero María no se resignó. Ella me buscó primero. Me dijo, «Doctor, mi esposo es un hombre maravilloso, trabajador, amoroso, presente, pero lo veo apagado, lo veo triste, y sé que no es solo por la intimidad, es como si hubiera perdido su chispa vital». Cuando finalmente Jorge vino, le hice todos los exámenes. Su corazón estaba bien, sus hormonas dentro del rango normal para su edad, no había ninguna enfermedad grave, pero su circulación periférica era pésima, sus extremidades frías, su presión arterial irregular, todo apuntaba a un problema circulatorio. Le expliqué el método. Le mostré los 3 puntos. Le enseñé la técnica exacta. Y vi en sus ojos esa mezcla de escepticismo y esperanza desesperada. Como si quisiera creer pero tuviera miedo de ilusionarse. Le dije, «Jorge, dame 30 días. Solo 30 días de 3 minutos diarios. Si no ves ningún cambio, te devuelvo tu dinero y buscamos otras opciones. Pero dame esta oportunidad». Aceptó. Más por María que por él mismo, me confesó después. La primera semana me llamó. «Doctor, no sé si es psicológico, pero estoy durmiendo mejor. Me despierto más descansado. Mis manos ya no están tan frías». Le dije, «Jorge, no es psicológico. Es tu circulación despertando». A las 2 semanas, otro cambio. «Doctor, hace 3 días que pienso en mi esposa de una forma que no pensaba en años. No ha pasado nada todavía, pero las ganas están regresando». A las 3 semanas, la llamada que cambió todo. «Doctor, anoche pasó, fue natural, fue hermoso, fue como hace 20 años. María y yo lloramos abrazados. Pensábamos que nunca más íbamos a vivir eso, pero la historia no termina ahí, porque lo que Jorge recuperó no fue solo su función sexual, recuperó su confianza, su energía, su presencia. María me dijo en una consulta, «Doctor, recuperé a mi esposo. No solo en la cama, en todo. Está más alegre, más activo, más presente con los nietos. Es como si hubiera rejuvenecido 10 años. Hoy, 2 años después, Jorge sigue haciendo su masaje diariamente. Me dice que es tan parte de su rutina como cepillarse los dientes y que no puede imaginar su vida sin él». La historia de Antonio, el ejecutivo que recuperó su energía. Antonio llegó a mi consultorio con 62 años y una lista de síntomas que parecía interminable. Fatiga crónica, problemas para dormir, falta de concentración, irritabilidad, 0 deseo sexual, problemas digestivos, dolores musculares constantes. Era ejecutivo de una empresa grande. Trabajaba 12 horas diarias, vivía bajo estrés constante y su cuerpo estaba pagando el precio. Me dijo, «Doctor, he ido con 5 especialistas diferentes. El cardiólogo dice que mi corazón está bien,
El endocrinólogo dice que mis hormonas están normales para mi edad. El gastroenterólogo no encuentra nada malo. Todos me dicen que estoy bien, pero yo me siento terrible. Me siento como si tuviera 90 años. Le hice un examen completo y efectivamente no había ninguna enfermedad grave. Pero cuando revisé su circulación, ahí estaba el problema. Su cuerpo estaba en un estado de constricción crónica. Sus vasos sanguíneos permanentemente contraídos por el estrés, su sistema nervioso atascado en modo de supervivencia. Le expliqué: Antonio, tu cuerpo está funcionando como si estuvieras en peligro constante, como si un león te estuviera persiguiendo las 24 horas del día. Y en ese estado, tu circulación se cierra, tus hormonas se desregulan, todo funciona mal. Le enseñé el masaje, pero también le di una condición. Antonio, este masaje va a ayudar, pero si no cambias tu relación con el estrés, si no le das a tu cuerpo momentos de verdadera relajación, los resultados van a ser limitados. Fue honesto conmigo. Doctor, no puedo dejar mi trabajo, no puedo reducir mis horas, tengo responsabilidades. Le dije: no te estoy pidiendo que dejes tu trabajo. Te estoy pidiendo que le des a tu cuerpo 3 minutos en la mañana y 3 minutos en la noche. 6 minutos totales donde tu único trabajo es relajarte y activar tu circulación. ¿Puedes hacer eso? Aceptó. Empezó a hacer el masaje 2 veces al día. Una en la mañana antes de revisar su celular, otra en la noche antes de dormir. La primera semana notó mejor sueño. La segunda semana, más energía durante el día. Pero el cambio real vino en la tercera semana. Me llamó un viernes por la tarde. Doctor, algo increíble pasó. Estaba en una junta muy estresante, sentí que mi pecho se apretaba, que mi presión subía. Y en lugar de tomar una pastilla para la ansiedad como siempre hago, me acordé del masaje. Me disculpé, fui al baño y masajé el punto de mi espalda baja durante 1 minuto. Cuando regresé a la junta, estaba completamente calmado. Pude pensar con claridad. Fue como magia. Le expliqué que no era magia. Era su sistema nervioso aprendiendo a regularse. El masaje le estaba dando a su cuerpo una herramienta para salir del modo de estrés cuando lo necesitara. Al mes, Antonio era otro hombre. Su energía era estable, su concentración había mejorado, sus problemas digestivos habían desaparecido y su deseo sexual, que llevaba años apagado, había regresado. Me dijo: Doctor, mi esposa no puede creer el cambio. Dice que hace años que no me veía tan presente, tan vital, y yo me siento como si hubiera recuperado 20 años de mi vida. Pero lo más importante para Antonio no fue solo la mejora física, fue el cambio mental. Me dijo: Doctor, este masaje me enseñó algo fundamental. Me enseñó que tengo control sobre mi cuerpo, que no soy víctima de mi estrés o mi edad, que puedo activar mi propia sanación. Hoy, 3 años después, Antonio sigue siendo ejecutivo. Sigue trabajando largas horas, pero ya no es esclavo de su estrés. Usa el masaje como su herramienta de regulación. Y su salud es mejor que hace 10 años. La historia de Ramón, el abuelo que inspiró a su familia. Esta historia es mi favorita porque muestra que nunca es demasiado tarde. Ramón tenía 74 años cuando su hija lo trajo a mi consultorio. Había enviudado 2 años antes. Después de la muerte de su esposa, se había dejado ir completamente. Dejó de salir, dejó de cuidarse, dejó de vivir realmente. Su hija me dijo: Doctor, mi papá era un hombre activo, alegre, lleno de vida. Pero desde que murió mi mamá, es como si él también se hubiera muerto por dentro. Solo está esperando su turno. Ramón estaba sentado ahí, callado, con la mirada perdida. Cuando le pregunté cómo se sentía, me dijo: Doctor, a mi edad ya qué importa, ya viví mi vida. Ya no tengo nada que hacer aquí. Me partió el corazón. Porque vi en él lo que veo en muchos hombres mayores, la creencia de que después de cierta edad, la vida se acaba. Que ya no hay propósito, que ya no hay vitalidad posible. Le dije: Ramón, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Tienes nietos? Se le iluminó un poco la cara. Sí, tengo 5 nietos. ¿Los ves seguido? No mucho. No tengo energía para jugar con ellos. Me canso muy rápido. Le dije: Ramón, ¿y si te dijera que puedes recuperar esa energía? ¿Que puedes volver a jugar con tus nietos, volver a sentirte útil, volver a disfrutar la vida? ¿Estarías dispuesto a intentarlo? Vi un destello de esperanza en sus ojos, pero también escepticismo. Doctor, tengo 74 años. Mi cuerpo está acabado, le dije. Tu cuerpo no está acabado, está dormido, y yo te voy a enseñar cómo despertarlo. Le mostré el masaje, le enseñé los 3 puntos, le expliqué que solo necesitaba 3 minutos diarios.
Vi cómo su hija tomaba notas, cómo se aseguraba de que su papá entendiera todo. Le dije, Ramón, hazme un favor, hazlo durante un mes, solo un mes. Y si no sientes ninguna diferencia, puedes volver a tu sillón y quedarte ahí. Pero dame este mes. Aceptó, más por complacer a su hija que por convicción propia. La primera semana, nada. La segunda semana, su hija me llamó. Doctor, mi papá dice que está durmiendo mejor, que tiene un poco más de energía en las mañanas. La tercera semana, el cambio. Ramón me llamó personalmente. Doctor, ayer fui al parque con mis nietos. Jugué con ellos durante una hora completa sin cansarme. Hace 2 años que no podía hacer eso. Al mes, cuando vino a consulta, era otro hombre. Literalmente. Su postura era diferente. Su mirada tenía brillo. Me dijo, Doctor, usted me devolvió mi vida, volví a sentirme útil. Volví a tener ganas de levantarme en las mañanas. Pero la historia no termina ahí. Ramón se volvió un evangelista del masaje. Les enseñó a sus amigos del club de jubilados. Organizó un grupo donde se reunían todas las mañanas a hacer el masaje juntos. Se volvió el líder de su comunidad en temas de salud. Su hija me dijo llorando, Doctor, usted no solo le devolvió la salud a mi papá, le devolvió su propósito, le devolvió su alegría de vivir. Hoy, a sus 77 años, Ramón sigue haciendo su masaje diariamente, sigue activo con sus nietos, sigue inspirando a otros hombres mayores a no rendirse. Me dice que estos últimos 3 años han sido los mejores de su vida, porque aprendió que la edad es solo un número si tu circulación está viva. Estas 3 historias tienen algo en común. Jorge, Antonio y Ramón llegaron a mi consultorio sintiéndose acabados, resignados, sin esperanza. Y los 3 descubrieron que su problema no era su edad, era su circulación. Y aquí está la verdad más importante que quiero que te lleves de este video. Tu historia puede ser la siguiente. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo llevas con problemas, no importa cuántas cosas has intentado sin éxito. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de regenerarse. Tus vasos sanguíneos pueden volver a expandirse, tu circulación puede volver a fluir, tu vitalidad puede regresar. Solo necesitas darle a tu cuerpo la señal correcta. Este masaje de 3 minutos es esa señal. Es simple, es natural, es poderoso. Y está disponible para ti ahora mismo, sin costos, sin efectos secundarios, sin complicaciones. Pero necesito que entiendas algo. Yo no puedo hacer el masaje por ti. Tus doctores no pueden hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Esta es tu responsabilidad, tu poder, tu decisión. Puedes cerrar este video y seguir como estás, resignado, frustrado, sintiéndote menos de lo que eres. O puedes tomar estos 3 minutos diarios y cambiar tu vida. La decisión es tuya. Pero si decides intentarlo, si decides darte esta oportunidad, quiero que sepas que no estás solo. Miles de hombres han caminado este camino antes que tú. Y todos ellos te dirían lo mismo. Valió la pena. Cada segundo valió la pena. Déjame darte un plan claro para empezar hoy mismo. Hoy. Ahora mismo. Encuentra los 3 puntos en tu cuerpo. Tócalos suavemente, reconócelos. No necesitas hacer el masaje completo todavía. Solo familiarízate con dónde están. Mañana en la mañana, haz tu primer masaje completo. Los 3 puntos, 36 círculos cada uno, respiración profunda, 3 minutos totales y observa cómo te sientes después. Los próximos 7 días, comprométete a hacer el masaje todos los días. Márcalo en tu calendario, ponle una alarma, hazlo parte de tu rutina matutina y lleva un registro simple de cómo te sientes cada día. A las 2 semanas, evalúa los cambios. ¿Estás durmiendo mejor? ¿Tienes más energía? ¿Tus manos están menos frías? ¿Tu deseo está regresando? Celebra cada pequeño cambio. Son señales de que tu circulación está despertando. Al mes, toma un momento para reflexionar sobre tu transformación. Compara cómo te sentías hace 30 días con cómo te sientes ahora y decide si vas a hacer de este masaje un hábito permanente en tu vida. Quiero terminar este video con algo que le digo a todos mis pacientes en su primera consulta. Tu edad no define tu vitalidad. Tu pasado no define tu futuro. Y tus problemas actuales no definen quién puedes ser. He visto a hombres de 50, 60, 70, 80 años transformar completamente su salud y su vida. No con cirugías complicadas, no con medicamentos costosos, sino con métodos simples, naturales, que trabajan con el cuerpo en lugar de contra él.
Este masaje de 3 minutos es uno de esos métodos. Es un regalo de la medicina antigua, validado por la ciencia moderna y disponible para ti ahora mismo. Pero el regalo solo funciona si lo abres, si lo usas. Si te comprometes contigo mismo, así que te hago una invitación. Date estos 30 días. 3 minutos diarios durante 30 días. Y observa qué pasa. Observa cómo tu cuerpo responde cuando le das lo que necesita. Y si este video te dio esperanza, si te mostró que hay un camino diferente, compártelo. Compártelo con ese amigo que está luchando con los mismos problemas, con ese familiar que se ha resignado, con ese hombre que necesita saber que no está solo, que no está acabado, que su mejor época puede estar todavía por delante, porque aquí está la verdad final. La vitalidad no es un privilegio de los jóvenes, es un derecho de todos los que están dispuestos a cuidar su circulación, su salud, su vida. Y tú, que has visto este video completo, que has dedicado estos 30 minutos a aprender algo que puede cambiar tu vida, ya diste el primer paso. Ahora solo falta el segundo. Hacerlo. 3 minutos. 3 puntos. 30 días. Tu transformación empieza ahora. Soy el Dr. Alejandro Morales y ha sido un honor compartir este conocimiento contigo. Nos vemos en el próximo video de Vitalidad Dorada, donde seguiremos explorando los secretos de una vida larga, fuerte y vital. Si este video te dio esperanza, dale me gusta y suscríbete a Vitalidad Dorada para más consejos que realmente cambian vidas. Tu cuerpo te lo agradecerá.